Mi nombre es Isabella Martínez, y el día que mi jefe intentó destruir mi carrera profesional, descubrí que mi padre fallecido había previsto todo y me había dejado un regalo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala de conferencias del piso 45 estaba repleta cuando Carlos Mendoza, el actual CEO de Grupo Industrial Mendoza, comenzó su ataque. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero podía sentir gotas de sudor formándose en mi frente. Como pueden ver en estos gráficos, dijo Carlos, proyectando una presentación en la pantalla gigante, el Departamento de Innovación ha tenido un rendimiento preocupante desde ciertos cambios recientes en el liderazgo. Sus ojos se clavaron en mí, una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. Apreté los puños bajo la mesa de caoba, mis nudillos blancos por la tensión. Había estado preparada para esto, pero la realidad era más dura de lo que imaginaba. Hace 6 meses, cuando mi padre, Francisco Martínez, el brillante director de innovación de GIM, falleció repentinamente en un accidente automovilístico, Carlos me había ofrecido ocupar su puesto. En ese momento, pensé que era un gesto de respeto hacia la memoria de mi padre. Qué equivocada estaba. Específicamente, continuó Carlos, desde que Isabella Martínez asumió la dirección del departamento, hemos visto una caída del 25% en patentes registradas y un 30% en proyectos completados. Eso no es cierto, interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Nuestras nuevas iniciativas de investigación han aumentado la eficiencia un 50%, y tenemos 3 patentes pendientes que revolucionarán el sector. Carlos soltó una carcajada que fue seguida por risitas contenidas alrededor de la mesa. ¿Eficiencia? ¿Es eso lo que llamas a tus reuniones creativas, con café y música? ¿O hay otras formas en que has estado convenciendo a la junta directiva? Mi cara ardía de humillación. A mis 29 años, era la directora más joven en la historia de la empresa, y Carlos no había perdido oportunidad de señalarlo como una debilidad. Todos sabemos cómo conseguiste este puesto, continuó Carlos, su voz destilando veneno. Francisco siempre fue demasiado sentimental. Supongo que nombrarte como su sucesora fue su último acto de paternalismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Usar el nombre de mi padre así, apenas 6 meses después de su muerte, era un golpe bajo incluso para Carlos. Propongo una reestructuración inmediata del departamento, declaró, comenzando por... Disculpen la interrupción, una voz resonó desde la puerta. Era Manuel, el antiguo asistente de mi padre durante 25 años. Su rostro habitualmente amable estaba serio. Necesito a Isabella inmediatamente. Es sobre el proyecto Legado. La sala se congeló. Proyecto Legado era el último gran proyecto de mi padre, un misterioso plan que nadie conocía completamente. Carlos había estado obsesionado con descubrir sus detalles desde la muerte de papá. Cualquier cosa relacionada con Proyecto Legado debe pasar por mí primero, protestó Carlos, poniéndose de pie. Como CEO, las instrucciones de don Francisco fueron específicas, cortó Manuel. Solo Isabella. Mientras seguía a Manuel fuera de la sala, escuché a Carlos gritando sobre protocolos y jerarquías, pero algo en la expresión de Manuel me dijo que esto era más grande que cualquier política corporativa. En el antiguo despacho de mi padre, Manuel cerró la puerta con llave y se dirigió a la caja fuerte oculta detrás del retrato familiar. Nunca había logrado abrirla después de la muerte de papá. Tu padre me dio instrucciones precisas, dijo Manuel, sus manos temblando ligeramente mientras manipulaba la combinación. Debía entregarte esto exactamente 6 meses después de su muerte, específicamente cuando Carlos intentara destruirte públicamente. ¿Qué? ¿Cómo podía papá saber? Francisco sabía muchas cosas, sonrió Manuel tristemente, incluyendo la verdadera razón por la que Carlos lo quería fuera de la empresa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Manuel me entregó. Dentro había una carta manuscrita y una unidad USB. Querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que Carlos finalmente mostró sus verdaderos colores frente a la junta. Siempre supe que lo haría. Los hombres como él no pueden resistir la oportunidad de humillar a quienes consideran más débiles. Pero tú y yo sabemos la verdad, no sobre cómo has revolucionado el departamento en solo 6 meses, ni sobre tu brillante mente para la innovación, no. Me refiero a la verdad sobre el accidente que me quitó la vida, sobre cómo Carlos ha estado desviando fondos de investigación durante años, sobre la verdadera razón por la que quería que me retirara. En esta USB encontrarás todas las pruebas que necesitas. Mis propios investigadores han estado siguiendo el rastro del dinero durante años. Carlos no solo ha estado robando a la empresa, ha estado vendiendo nuestras patentes a la competencia. Pero hay más, mucho más, algo que conecta a Carlos directamente con mi accidente. Mi corazón se detuvo mientras seguía leyendo.
Las revelaciones que contenía esa carta cambiarían todo. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo la última voluntad de mi padre. El accidente de auto no fue un accidente. Encontré pruebas de que Carlos había estado manipulando los fondos de mantenimiento de la flota corporativa. Cuando comencé a investigar, descubrí una red de corrupción que se extendía por toda la empresa. La noche antes de mi último viaje, mi equipo de seguridad detectó que alguien había manipulado los frenos de mi auto. Para entonces, ya había preparado todo esto para ti. Sabía que si algo me pasaba, tú serías la única con el coraje y la inteligencia para exponer la verdad. Manuel me observaba mientras leía, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Tu padre me lo contó todo antes de ese último viaje, susurró. Me hizo prometerle que te protegería hasta que llegara este momento. Conecté la USB a la computadora de mi padre. Los archivos revelaban años de fraude sistemático, facturas falsificadas, contratos fantasma, sobornos a inspectores. Carlos había construido un imperio de corrupción dentro de G&M. Pero lo más impactante era una carpeta marcada como Operación Limpieza. Contenía correos electrónicos entre Carlos y varios ejecutivos discutiendo cómo manejar el problema de Francisco. Hay más, dijo Manuel, sacando otro sobre. Tu padre instaló cámaras ocultas en su oficina durante el último año. Incluyen una conversación donde Carlos prácticamente admite haber ordenado el sabotaje del auto. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Sea lo que sea que Francisco te haya dejado, recuerda que nadie creerá a una niña jugando a ser ejecutiva. Tienes una hora para renunciar voluntariamente. Una furia fría me invadió. Durante 6 meses, Carlos había intentado socavarme, menospreciarme, amenazarme. Había usado la memoria de mi padre contra mí, haciéndome dudar de mi propio valor. Manuel, dije, mi voz firme, está el equipo legal de papá todavía en espera. Como mencionó en su carta, él sonrió. Han estado esperando tu señal durante 6 meses. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad, mientras Carlos continuaba su presentación en la sala de juntas, destruyendo metódicamente mi reputación. Manuel y yo pusimos en marcha el plan de mi padre. El equipo legal llegó discretamente por diferentes entradas del edificio. Los auditores independientes tomaron control de los servidores de la empresa. La policía financiera fue notificada y estaba en camino. Todo esto mientras Carlos, ajeno a lo que se avecinaba, seguía regodeándose en su aparente victoria. A las 4:30 de la tarde, exactamente cuando Carlos estaba concluyendo su presentación con una moción para mi despido inmediato, regresé a la sala de juntas. Esta vez no estaba sola. Lamento interrumpir, dije, mi voz clara y fuerte, resonando en la sala, pero tengo una presentación propia que hacer. Carlos se burló. La reunión está terminando, y tú ya no. Esta reunión. Interrumpí mientras los auditores y oficiales entraban. Está apenas comenzando. Durante la siguiente hora, expuse metódicamente cada detalle del fraude de Carlos. Las pruebas eran irrefutables. Documentos, grabaciones, testimonios de empleados que mi padre había protegido durante años. Pero eso no es todo, continué, mirando directamente a Carlos, cuyo rostro había perdido todo color. Mi padre, Francisco Martínez, no murió en un accidente, fue asesinado. Y tenemos pruebas de quién lo ordenó. Reproduje la grabación donde Carlos discutía el problema de Francisco con sus cómplices. El silencio en la sala era ensordecedor. Esto es ridículo, gritó Carlos, poniéndose de pie violentamente. Claramente estas pruebas están fabricadas. Todos saben que Isabella busca venganza por sentirse inadecuada en su posición. ¿También fabricamos esto? Manuel proyectó los estados de cuenta de las cuentas offshore. O quizás los registros de mantenimiento alterados del auto de don Francisco. O tal vez los testimonios de los mecánicos que recibieron tus sobornos. Carlos intentó huir, pero los oficiales ya estaban en posición. Su arresto fue transmitido en vivo por empleados que no podían creer lo que estaban presenciando. No pueden hacer esto, gritaba mientras lo esposaban. Soy Carlos Mendoza. Esta empresa es mía. En realidad, intervino una voz desde el fondo de la sala. Era Ricardo Velasco, el presidente de la junta directiva, quien había permanecido en silencio durante toda la presentación. Según los estatutos de la empresa y el testamento de Francisco, el control mayoritario de G&M pasa a su heredera en caso de su muerte, siempre y cuando demuestre ser capaz de manejar la responsabilidad. Ricardo se volvió hacia mí con una sonrisa. Francisco me contó sobre sus sospechas meses antes de su muerte. Me pidió que observara cómo manejabas la presión, cómo respondías a los ataques de Carlos. Quería asegurarse de que estuvieras lista. Las siguientes semanas fueron de limpieza y reconstrucción. La investigación reveló que la red de corrupción de Carlos se extendía más allá de G&M.
Varios ejecutivos fueron arrestados, y la empresa entró en un periodo de profunda reestructuración. Mi padre había pensado en todo. Su testamento, revelado completamente tras la exposición del fraude, me nombraba como nueva CEO de la empresa. Isabella no solo tiene la inteligencia y visión necesarias, leía el documento, sino que ha demostrado el tipo de integridad y coraje que G&M necesita para su próximo capítulo. 6 meses después del arresto de Carlos, organicé una ceremonia especial. El antiguo despacho de mi padre se convirtió en un centro de innovación para jóvenes talentos, y su retrato presidía ahora la sala de juntas. Por Francisco, brindé durante la ceremonia, quien nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la edad o el poder que ejercemos sobre otros, sino en el coraje de defender lo correcto. Carlos fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude corporativo, conspiración y homicidio. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Las investigaciones siguieron revelando capas de corrupción que se remontaban años atrás. Un año después, recibí una carta de Carlos desde la prisión. Isabella, nunca pensé que la joven que consideré demasiado ingenua e inexperta sería quien finalmente me destruiría. Francisco te preparó bien. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero espero que sepas que en medio de mi arrogancia y desprecio, siempre supe que eras más capaz de lo que jamás admití. Guardé la carta en la misma caja fuerte donde mi padre había dejado sus últimas instrucciones. Algún día serviría como recordatorio de cómo el poder mal utilizado siempre termina destruyendo a quien lo ejerce. G&M floreció bajo mi liderazgo. Implementamos políticas estrictas de transparencia y ética empresarial. Establecimos una fundación en nombre de mi padre para apoyar a jóvenes innovadores y luchar contra la discriminación por edad en el mundo corporativo. Manuel continuó como mi mano derecha, su lealtad y sabiduría tan valiosas como siempre. Francisco estaría orgulloso, me dijo un día, no solo por exponer la verdad, sino por cómo has transformado su legado. 5 años después del intento de Carlos de destruirme, la historia de G&M se estudia en escuelas de negocios como un ejemplo de cómo la integridad y la innovación pueden triunfar sobre la corrupción y los prejuicios en el mundo empresarial. En mi oficina, junto al retrato de mi padre, coloqué una pequeña placa con sus palabras favoritas. La verdadera innovación no viene de la edad o la experiencia, sino del coraje de desafiar lo establecido y la integridad para hacerlo correctamente. Epílogo. 10 años han pasado desde aquel día en la sala de juntas. G&M se ha convertido en un modelo de liderazgo ético e innovación en el mundo empresarial. El último regalo de mi padre no fue solo las pruebas que expusieron a Carlos. Fue la oportunidad de demostrar que el liderazgo basado en el mérito y la integridad puede ser más poderoso que la discriminación y la intimidación. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi padre, organizamos una conferencia sobre ética empresarial e innovación. El premio principal lleva su nombre y se otorga a jóvenes profesionales que demuestran el mismo coraje e integridad que él ejemplificó. Carlos cumple su sentencia y, según los informes, ha comenzado a mentorar a otros presos sobre los peligros de la corrupción y los prejuicios. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre cómo la arrogancia y la discriminación pueden destruir no solo una carrera sino también un alma. En cuanto a mí, cada mañana al entrar a la oficina, miro el retrato de mi padre y recuerdo sus palabras. A veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores oportunidades para demostrar quiénes somos realmente. La humillación que Carlos intentó infligirme aquel día se transformó en el catalizador de un cambio mucho mayor, no solo en mi vida o en G&M, sino en la forma en que el mundo corporativo ve el liderazgo joven y la importancia de la innovación ética. Establecimos programas de mentoría para jóvenes profesionales, especialmente aquellos que enfrentan discriminación por su edad o experiencia. Creamos incubadoras de innovación en universidades, dando oportunidades a mentes brillantes sin importar su edad o antecedentes. La Fundación Francisco Martínez ahora opera en 5 países, promoviendo la innovación ética y combatiendo la discriminación en todas sus formas. Hemos ayudado a cientos de jóvenes talentos a desarrollar sus carreras y hacer oír sus voces en industrias tradicionalmente dominadas por la experiencia. Manuel se jubiló hace 2 años, pero aún viene a visitarme regularmente. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo en su última visita. No solo probaste que Carlos estaba equivocado sobre ti, probaste que estaba equivocado sobre toda una generación. Tiene razón. El legado de mi padre no fue solo exponer la corrupción o vengar su muerte, fue demostrar que la verdadera innovación y el liderazgo no tienen edad, que la integridad y el coraje son más valiosos que los años de experiencia. Ahora, cuando jóvenes profesionales me preguntan cómo enfrentar la discriminación por edad en sus carreras, les cuento mi historia. Les recuerdo que nuestro valor no está en cuántos años llevamos en la industria, sino en nuestra capacidad para innovar, nuestra integridad para hacer lo correcto y nuestro coraje para enfrentar a quienes intentan menospreciarnos. Porque al final, como mi padre siempre supo,
El verdadero poder no está en la capacidad de intimidar a otros por su edad o experiencia, sino en la fuerza para mantenerse fiel a nuestros valores y usar nuestra influencia para crear un impacto positivo en el mundo. Su último regalo no fue solo mi salvación, fue una lección para todos los jóvenes profesionales que enfrentan discriminación y prejuicios en el mundo corporativo, que con coraje, integridad y la determinación adecuada, podemos no solo sobrevivir a los intentos de destruirnos, sino emerger más fuertes y convertir esas experiencias en oportunidades para un cambio positivo que beneficie a generaciones futuras. La sala de innovación que lleva su nombre está siempre llena de jóvenes mentes brillantes, recordándonos diariamente que la edad es solo un número, y que la verdadera medida de un líder está en su capacidad para inspirar, innovar y defender lo correcto, sin importar cuántos años tenga en su currículum.